Salud en RD. Si usted tiene algún aporte que hacer hoy aquí en esta producción que hemos trabajado para ustedes, pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a la línea internacional 833-380-0062. Hace un ratito hablábamos del tema. El Colegio Médico Dominicano trabajó un informe en el que indica justamente unos números que mencionábamos así por encimita hace un rato, de que el presupuesto va a disminuirse de 2,1% al 2,0% para el año 2023. Esto también hablábamos del tema de las inversiones que se hace en infraestructura. Infraestructuras que al final se van deteriorando por falta de mantenimiento y que lógicamente no se traducen en calidad de atención para el paciente porque hay otros aspectos que deben ser evaluados. Entonces, me gustaría que cada uno desde sus diferentes puntos de vista pudiera hablarnos de necesidades urgentes en las cuales debería destinarse una porción de este presupuesto para que eso se traduzca en mejor atención para la gente, en salud para la gente. Si me lo permiten, Sí. yo quiero no solamente hacer ese ejercicio, sino también tratar de convencer a mi amigo aquí, secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, Vicesecretario. vicesecretario, de que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Una consulta, ¿verdad? Que dé como resultado una revisión integral de todos los componentes que forman parte de la Ley de Seguridad Social, de todo lo que tiene que ver con salud, mejor dicho. La Ley de Seguridad Social, que tiene que ver con tanto con las prestadoras de servicios de salud a nivel privado, como las tarifas médicas, como lo per cápita que pagan los ciudadanos, como los usuarios adicionales, los dependientes. Y entonces ya en el orden de la inversión pública, el presupuesto de salud pública, como bien tú acotabas hace un segundo, bajó de 2,1% a 2% de nuestro Producto Interno Bruto, que para que la gente tenga una idea, eso es en términos relativos, en términos absolutos, es posible que los 137 mil millones de hoy, en función de ese aumento de nuestra economía, sea un poco más que aquel porcentaje que era mayor para el año 2022, porque es en términos relativos, no en términos absolutos. El hecho es que me gustaría convencerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que comparamos lo que está pasando con la educación, definitivamente, y ustedes me excusan, y me excusan la inmensa mayoría de profesionales del área educativa, no son comparables esos ejemplos. Existe la posibilidad que hayan muy buenos profesores dando clase, que lamentablemente no son la mayoría. Así pueden haber una cantidad extraordinaria de médicos, ¿verdad?, que son extraordinarios, pero que en la medida en que son capaces, ¿verdad?, de ejercer esa profesión tan delicada, en esa medida van a ser exitosos. Yo creo que pueden haber médicos relativamente malos, escúsenme que lo diga así, pero son muy pocos en el ejercicio de esa profesión. El hecho es que si no se da esa revisión integral, nosotros podemos caer en lo que está pasando en educación, no porque los profesionales sean comparables, no, sino por todas las discordancias que hay en todo el sector. Y estamos hablando del Servicio Nacional de Salud, del Seguro Nacional de Salud, de las prestadoras de servicios de salud. Estoy hablando de la distorsión en el presupuesto general de salud y la distribución de ese presupuesto al respecto del gasto. Comentábamos que cerca del 82% del presupuesto de salud para este año se va a gastar, ¿verdad?, en buen dominicano, en cosas que no van a generar relativamente ningún retorno. No obstante, cualquier suministro que se utilice en el proceso de salud está bien visto, pero tenemos necesidades de infraestructura, de inversión en equipos, y esa proporción del presupuesto, a mi modo de ver, desde el punto de vista y sobre todo frente a las necesidades que tenemos, yo entiendo que es relativamente bajo. Estamos hablando de un 18%
de 137,000 millones de pesos que va a ser presupuesto para el otro año. Entonces, sí, el orden de tratar de convencerlo es el siguiente. Existe la posibilidad, inclusive yo pudiera decir, y ustedes me corregirán porque viven el día a día de lo que yo voy a establecer ahora, inclusive tenemos el privilegio de que uno de los conductores de este programa también ejerció administrativamente en un centro de servicios de salud y puede corregirme. Existen N cantidad de actividades laborales en los centros, en el sistema de salud público que están duplicadas, que estamos gastando un dinero de manera irresponsable, yo pudiera decir, por no sentarnos, como usted también bien estableció anteriormente, y discutir una reforma de salud integral como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dé como resultado entonces un sistema íntegro en donde no hayan desperdicios y el ciudadano dominicano vea mejorado su índice de desarrollo humano en relación a la salud que debe mantener y prevalecer, pero se requiere, vuelvo y le digo, eso es como nosotros tomar ese dinero y sin previamente, y ya que me voy a referir al tema de finanzas personales desde el punto de vista económico, y a cualquiera, yo reto inclusive a los mejores profesionales de República Dominicana y quizá del mundo, a usted le entregan, mire, ahí tiene esos 10 millones de dólares, y si usted no tiene planificado lo que usted va a hacer con ellos, en un mes no tiene un peso en el banco, profesor. Sí, y no resolvió ningún problema. Yo lo felicito a usted, porque habla muy bonito. Y de verdad, una gente joven, capacitado, le felicito. Lo estoy viendo en ustedes, los hijos míos. Entonces, lo que yo le digo aquí es que nosotros no estamos improvisando, ni vamos a adivinar en qué se va a invertir. Es que opinar de la salud, otros sectores, opinar de la salud es un tema sumamente complicado, complejo, porque usted se va incluso a los médicos, a lo personal, que el médico, esto hay que verlo como un sistema. Eso es como el que habla de las unidades de atención primaria. No, yo lo que no quiero es que comparemos a un médico con un profesor sin restarle importancia. No, pero que no lo estamos... Pero para ir a un aula a dar clases o a tomar clases hay que estar sano. Pero le estoy hablando... Y no es lo mismo estudiar educación que medicina. No, porque por eso le digo que opinar de este sector, nosotros, quizá La Fontaine, que administró por mucho tiempo el Hospital Mocoso Puello, en el caso mío que he venido desde el sector privado, el sector público, ampliamente gerenciando también, pudiéramos hablar de qué sucede con la salud y cuál es el tema de la salud. Y eso está identificado. Usted habla de que faltan equipos, que faltan estructuras. Yo diría lo contrario. Aquí tenemos demasiados equipos, tenemos demasiada estructura, moles, incluso de que no se han podido aperturar porque no tenemos un modelo realmente de en qué modelo se va a abrir la ciudad sanitaria. Tenemos un buen director, como médico, como persona. Doctor José Joaquín Puello dirige la ciudad sanitaria, donde está el Morgan. Un gran médico, una honra para el país y el mundo. Pero ¿en qué modelo el doctor va a abrir la ciudad si en el entorno tiene una serie de barrios, comunidades que viven ahí, un sector que tiene que ir a un primer nivel de atención? Eso hay que fortalecer allá, crear esa estructura para que no llenen entonces la ciudad sanitaria de gripe, de enfermedades que se pueden curar ambulatoriamente. Entonces, por ello hablaba de los hospitales de día, claro, que tienen que resolver este tema, y está identificado que ese es el impacto que te va a evitar que llegue un paciente complicado a un segundo o tercer nivel de atención. Pero hay que involucrar los recursos humanos. Si tú no tienes médicos bien pagados, bien remunerados, entonces ahí está la parte de financiamiento del sistema, que como usted decía con mucha propiedad, lo da el Seguro Nacional de Salud, que es la ARS pública que debe fortalecer económicamente a los hospitales, porque no es que es que está la necesidad de que no solamente el médico que es súper especialista, que reciba los honorarios, es que el que limpia el piso, que el auxiliar que va y lleva en las sillas de ruedas, que le llamamos personal de avanzada, antes eran camilleros, también reciba los incentivos y que se empodere de esa institución pública y la ponga a competir con el sector privado. Pero si usted va al sector privado, ahora que lo menciono, también tiene muchísimos problemas de financiamiento, porque hoy día la mayoría de clínicas privadas están quebradas, porque los pacientes ya no son
de los médicos, y aquí tenemos a la doctora Aquino, una gremialista, los pacientes son de las ARS, o del que tiene el gasto del bolsillo, que te paga una diferencia, o que va privado, porque no, hoy día las ARS están ahorrando muchísimo dinero, porque la facturación le ha bajado, porque incluso está con el colegio médico, le da su ayudita ahora con los días, ¿verdad, doctora Aquino? Bueno. De paro, ahí no se factura. Lamentablemente decirlo. Ahí no, es un tema complejo, lo que estamos analizando, un tema Muy de complejo. rectoría, donde el rector del sistema, porque la ley 123-15 te creó la separación de funciones, que el servicios. ministerio dejó de ser constructor, porque eso pasó a otra que fue la OISOE, ahora pasó al Ministerio de Vivienda. El ministerio dejó de ser asistencia social. Usted habla que hay que revisar la ley. Aquí la ley es tan clara. Pero le puedo hacer una pregunta, por ejemplo. Sí, cómo no, claro. Por ejemplo, el tema que está en boga, que es la situación que tienen los médicos desde el punto de vista privado con las ARS. Sí. ¿Usted no entiende que eso necesita que haya un diálogo entre las partes relacionadas para resolver ese tema, pero no que sea un parche? Pero no. De una ley Era que que debió ahí haber que le sido iba a revisada decir, hace 10 es años. que ahí que le iba a decir, justamente, es que nosotros tenemos problemas en el sistema, porque salud es rectoría. Entonces, nosotros nos llevaron a los partidos políticos, yo participé representando a la Fuerza del Pueblo, a una mesa del diálogo, y Mesa usted del estaba, diálogo, sí la doctora fuimos, Aquino, claro. nosotros fuimos a perder tiempo, Nos pusieron de No relajo. resuelve y nos nada. pusieron de relajo en Nada. esa mesa. No resuelve nada el diálogo. Entonces doctor. el diálogo, yo que me gusta la cosa práctica, que ver la gente contenta, cuando yo voy al hospital de área, como yo fui director, el que limpia me brinca y me abraza, doctor, ¿cómo están los incentivos que me da cuando vamos a Juan Bosch? Doctor, y usted participó, daba un incentivo y la gente contenta y compraba la nevera y el otro compraba la estufa, porque hay que poner a participar a la gente y eso es con financiamiento. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que la rectoría, y existe en la parte privada, por ejemplo, y en la parte de todas las gerencias, existe la superintendencia de salud y riesgo laboral, pero tiene que ser un rector de esa. No, el colegio médico ha denunciado que ahí no hay mediación porque está. Entonces, si usted va a la rectoría, que es la parte de conducción, de manejo de salud colectiva, de los programas de tuberculosis, dengue, sarampión, chikungunya, que el COVID, todo esto, alto costo que maneja, todo esto usted siente. Entonces el rector, y lo vimos, doctor Aquino, en la mesa del diálogo, sí, quiere hacer proveedor en muchas cosas. Y usted escucha de que están haciendo que es una feria de salud, que es una ruta, que dando consultas. Eso es prestación de servicio. Que hoy mismo, hoy vi en los medios que una administradora de riesgos públicos está repartiendo colchones para el tipo de ciclón Fiona. Tú eres administradora de riesgos de salud. Entonces, Bueno. hay una distorsión y no es más leyes. Las leyes están ahí, están creadas, pero no se han hecho los reglamentos del Servicio Nacional de Salud. No se han hecho los reglamentos. Entonces, el que dirige el Servicio Nacional de Salud no sabe hasta dónde llega y dónde llega la rectoría. Pero ¿dónde está el financiamiento? Porque si el hospital te realiza un estudio de laboratorio, una placa, una tomografía, también debe de recibir lo que justamente cuesta una tomografía. Porque tú no puedes hacer perdiendo. Los centros hospitalarios son instituciones sin fines de lucro, y yo insisto, pero sin ninguna vocación de quiebra. Porque la tendencia hoy día de todos los centros de salud, y por eso usted lo ve, que hacen la inversión en equipo, pero no hacen la reserva para el mantenimiento de ese equipo. Yo soy radiólogo, imagenólogo, hice 4 años de imagen en Cuba, y ahí funciona el primer nivel de atención, funciona lo que es la sectorización, la ficha familiar, el médico de familia. Pero aquí, cuando se rompe, que dicen allá, se rompe, cuando se daña el tomógrafo, hay que esperar un año para comprar ese tubo, porque no está la reserva ni está el mantenimiento de ese equipo. Entonces, el tema aquí es muy complejo. Sí, Y no es un asunto de modificar ley, es un asunto de que cada quien haga su función. La rectoría del sistema, la prestación del servicio por el Servicio Nacional de Salud, la rectoría por el Ministerio y el financiamiento por el Seguro Nacional de Salud. Doctor, yo lo voy a terminar convenciendo. Yo creo que usted sepa eso. porque Le voy a decir por qué. no tengo que convencerme. ¿Usted no cree que es sumamente optimista de su parte decir que si a usted mañana le ponen el 5% del presupuesto, mire, ojalá y lo designen ministro de Salud? Esto lo está oyendo mucha gente y lo graban en YouTube.
No, pero que el tampoco año tengo que orgasmo, viene, no, tampoco tengo orgasmo pendiente. No, pero Ya profesor, yo soy no viejito es- de 62 años. déjeme decirle, que no, he vivido porque mucho. me gustaría convencerlo. Y me siento muy es conforme. sumamente optimista, que es la palabra que quiero utilizar de su parte, decir que con el solo hecho de que va a recibir el presupuesto del 5%, se resolvieron los problemas de salud, inclusive con su rectoría, que no lo cuestiono profesionalmente para nada, pero yo creo que es extraordinariamente optimista de su parte responsabilizarse y decir eso. No, pero le he hablado que es un asunto del sistema. Y esto no es que de hoy para mañana se cambie. Ahora yo sí sé. Ahora estamos entrando. Yo Ok. sí sé dónde hay que hacer la inversión. Sí, ahora sí. Yo sí sé Yo dónde voy hay a que hacer ser la el inversión. abogado. Y el abogado del... No, yo voy a ser el abogado del sistema. Ah, yo creo que era del convencimiento. Sí, yo voy a ser el abogado del sistema y como abogado, o sea, lo voy a cuestionar a ustedes tres desde la siguiente perspectiva. Todo lo planteado con la reforma como finalidad fue conseguido. Yo no sé por qué ustedes la atacan tanto, porque ustedes prácticamente la están atacando. Pero no entiendo. Pero que fue conseguido todo es un lo de- gancho, Sí. déjelo que acabe. Termine, No, termine, espera acá, termine. vean. Adelante, Tú perteneces doctor. a ellos, No, porque no, vamos a no, meter no, en la no, respuesta. no, adelante, adelante. Todo fue obtenido. Esta reforma responde a un concepto, al estructuralismo funcional. Pero espérense, ¿a cuál reforma de manera específica? Salud, estoy hablando. Sí. Reforma del sector salud. La reforma del sector salud. Con las dos grandes leyes, la 4201, 8701. 8701. Yo tengo mi Rectoría, reserva con la sí. 8701. No, yo Entonces, tengo mi el, reserva. el estructuralismo funcional lo que plantea y es la forma bajo la cual se ha organizado toda la sociedad occidental, ve las sociedades como estructuras interconectadas. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a salud, vemos que esto se hizo con salud. Félix lo acaba de explicar. Sí, pero escúchame, profesor. Ya yo entendí su pregunta. Y en ese orden. No, te- no la he entendido. Te Ok. ha adelantado Por favor. demasiado y te vas a Por favor, guayar por si favor, me me voy a tratas de brillar, interpretar. Adelante, gracias. Entonces, la estructura se hizo, se le dio a la rectoría, que después la pasó al palacio, disminuyó la función, la parte de rectoría, todo lo que tiene que ver con la conducción, la regulación, la supervisión, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el sistema. Sí. Vamos de acuerdo. Le sacó la parte de prestación de servicio y también le sacó la parte de financiamiento. Entonces, bajo ese esquema, lo que se buscaba se ha obtenido. Salud se ha convertido en una gran concentradora de capital. Y los capitales se han ido hacia otra mano. Ahora mismo se tiene considerado que Salud es la primera o la segunda empresa más rentable al capital que existe de todas las empresas, o sea, que se pueden hacer. Entonces, ¿fue logrado? ¿El objetivo fue conseguido? ¿Sí o no? No. En lo que a mí respecta, debo necesariamente establecer que no. Realmente, y es por todos relativamente conocido, la ley de seguridad social en República Dominicana no se ha alcanzado a aplicarse ni siquiera en un 60%. Quizás estoy siendo conservador al decir solamente un 60%, quizás más. Hay un sinnúmero además de que fue una ley que fue concebida para revisarse 10 años después de su aprobación. Claro. Y tampoco se ha revisado. Tampoco. En lo más mínimo, nosotros no contamos al respecto de una ley que lo establece. El servicio que básicamente necesita un ciudadano cuando le da una gripe. Israel, El primer nivel de atención. Si Entonces, yo soy del sector financiero, a mí no me interesa revisarla si me está permitiendo concentrar capitales. muy de acuerdo con usted. Totalmente. Entonces, Ahora, ha dado resultados. no, pero depende, espérate, depende de la sí. posición en la que usted se encuentre. No. En la Yo po- estoy hablando de del resultado ahora. Lo que pasa es que los resultados que usted está midiendo son lo cuantitativo desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, si los ciudadanos y los médicos están conformes con el sistema,
vamos a entrar en una total No, no, contradicción, eso lo porque está para diciendo nada. tú. No, perdón. Eso lo estoy Sabemos diciendo que yo Eso lo está diciendo- responsablemente. pero Ahora, eso lo estoy sabemos Los que diciendo ciudadanos yo. no que el se ciudadano encuentran, no está Eso- conforme. no se Perdón, encuentran satisfechos Israel. y los médicos, Israel. que son quizá una de las partes más importantes del sistema, tampoco. Espérate, Israel, pero eso no está contenido. Esa respuesta que tú estás dando no está contenida en mi pregunta. Roberto, Yo lo que estoy es. Usted planteó que el mirando- sistema funciona perfectamente Funciona, para el pero- capitalista. Roberto, Bueno, Roberto, sí. Adelante. yo pienso que ustedes están enredados ahí un poquito. Y quisiera ya por los cabellos que me faltan, ¿verdad? La experiencia, da un poquito de luz. Yo pienso que siempre se avanza. Siempre se avanza y antes no teníamos. Ahora tenemos, por lo menos, identificadas debilidades y cosas que no se han puesto a funcionar porque las leyes están ahí. Ahora, no se ha puesto en funcionamiento completamente. No. Porque incluso en el mismo financiamiento se hablaba de un régimen mixto, que era el contributivo subsidiado. que nunca Eso no ha ha entrado entrado, nunca en nunca vigencia. ha Aquí entrado en tenemos dos, vigencia. el subsidiado y el contributivo. Pero ahí los Estamos de trabajadores... acuerdo, la fuerza del pueblo y el PRD ahí. Sí, Y lo- siempre. claro, siempre. Y los trabajadores informales Siempre. que por cuenta propia, eso no aparece en el sistema. Sí. Son Claro, subsidiados, son claro. contributivos. O sea que aquí faltan muchas cosas de esas dos leyes Falta. grandes, macro, que no lo hemos implementado. Pero si te vas a lo que yo decía de la atención primaria como estrategia, y lo que yo creo, porque ya yo no creo mucho en la medicina curativa, sino en la medicina preventiva, Preventiva. de prevención, De acuerdo. promoción, educación Qué para bien. la salud. Eso yo estoy haciendo, están haciendo los hijos míos, que tengo varios médicos. Y en eso ellos están. Todo lo que es primer nivel de atención, promoción, prevención, salud ocupacional, todo lo que tiene que ver con estos programas de diabetes, prevención, Sí. hipertensión, las embarazadas que pueden estar en una unidad de atención primaria 7 meses y después mandarla a un hospital de segundo nivel y ahí se desembarazan, pero no congestionan estos grandes centros. Y por eso yo creo en los hospitales de día. Eso se cierra a las 7 de la noche y los sábados al mediodía. Nosotros aquí en este espacio somos abanderados de la atención primaria, de la medicina preventiva, justamente de eso que usted indica. Sí, de acuerdo a lo que planteaba Israel hace un rato, en el día de mañana se decide que se le va a asignar ese 5% al sector salud y estuviera en manos del doctor Félix Hernández o en manos de la doctora Yubelkis o en manos del licenciado Israel Abreu, el hacer mejoras en la distribución de ese gasto en salud. ¿Por dónde iniciaría? Ya hablaba de la atención primaria, pero ¿qué otros aspectos de la salud para que eso se traduzca en calidad de atención y mejor vida para el ciudadano? Siempre que hablo en estos medios y sobre todo aquí que están escuchando, digo que la salud son 3 columnas básicas, que es la provisión del servicio, que es eso que la gente recibe en los hospitales, que antes era salud pública, como decía La Fontaine, que lo ofertaba y era juez y parte, porque ellos de salud pública nombraba enfermeras. Salud pública Bionalista. tenía los médicos en los hospitales, salud pública manejaba los hospitales, entonces no había una supervisión, una rectoría de la calidad de esa atención. Entonces tenemos un enfoque, prestación de servicio. ¿Qué hay que hacerle a los hospitales? Que sobrevivan de manera eficiente, que tengan recursos humanos bien pagados, bien remunerados, que tengan desde los que yo decía, desde el que limpia hasta el súper especialista, que se mantenga actualizado, que la investigación también, porque ahora mismo en salud no estamos investigando nada. Y si usted va a otro país, usted ve que hay una inversión en investigación y un capítulo que nosotros tenemos que tener ahí. Pero si nos vamos al financiamiento, tú hablas de Senasa, que ha hecho un gran trabajo, sobre todo en la parte de cobertura, de aumentar la cobertura en el subsidiado. Te dicen, te damos casi un 100% de cobertura, pero es el mismo servicio que se dan en los hospitales, porque ese subsidiado no puede ir a una clínica, pues no mencionaste un nombre de una clínica privada, con el carnet de subsidiado, entonces tiene que ir al hospital, Claro. y en el hospital recibe el mismo servicio que hay que darle, porque la salud es un derecho, como decía la doctora Aquino, Sí, fundamental. Entonces hay que darle, tenga seguro o no tenga seguro. claro. Ahora, ¿qué garantiza que tenga financiamiento? Que el hospital, en vez de hacer como hacíamos nosotros antes, que no teníamos esa cobertura a un 100%, que había que mandarlo a asistencia social para descargarle una factura que no tuviera que pagar porque ese paciente no tiene recursos. Entonces teníamos acumulado ahí millones de pesos, esos hospitales,
en cuenta por cobrar, en exoneraciones, asistencia social, pero ahora cada paciente que va a un hospital, que va con un carnet de la Seguridad Social en el régimen subsidiado, es un aporte si el hospital le factura bien al Seguro Nacional, si el hospital tiene buena gestión de cobro, si el hospital tiene buenos niveles y estándares, usted verá que le aumenta entonces la demanda y lo castigan por ahí, pero si está facturando, entonces es un beneficio. Invertiría en la parte de financiamiento para que el hospital no quiebre, porque como le decía, la vocación de todos los hospitales es a la quiebra, porque a medida que da mejor servicio, mandan el país entero para ese hospital, porque está dando buen servicio, entonces no hay una respuesta económica. ¿Quién te financia? La salud alguien tiene que pagarla, porque tiene un costo. Claro. Y la otra parte es la parte del rector. El rector que está allá en el Ministerio de Salud, ahí tienen que aumentar lo que es la cobertura de los programas. Usted ve ahora la queja que hay con los medicamentos de alto costo, que pacientes de cáncer esperando. O sea, hay muchas cosas que pueden invertir, pero si nos vamos a la puerta de entrada del sistema, como decía, ahí es que está la gran inversión que no se ha hecho, articular la red. Pero una cosa finalmente ya, en esa parte, que no se ha invertido nada, es el gasto que están teniendo los pacientes, ese gasto de bolsillo, y también el Estado. Cuando yo voy a un hospital, hablar de mocoso cuello, que aquí tenemos el emblema del mocoso, me hacen unos estudios de gabinete ahí, análisis, placa, y los resultados están ahí, ese expediente está ahí. Aquí no se maneja un expediente único. Yo debiera, con la cédula mía, cuando yo viaje de un hospital a otro, sea público o privado, debe estar en el sistema ese análisis. Entonces, ¿qué hace cuando va a un hospital de más alta complejidad o otro centro de salud que tiene que repetir ese análisis? Porque no aparece en el expediente, tiene otro expediente. Y si el expediente es un expediente a veces axilar, no un expediente digital, el paciente en las axilas, debajo del brazo, en los sobacos, como dicen, ahí es que tiene un grupo de placas con un paquete de cosas que se ha hecho, a veces desactualizada. Entonces nosotros tenemos que invertir en lo que es la digitalización. Y por eso en un diplomado que estamos haciendo ahora de estado abierto, en la era exponencial, en la administración pública, se insiste tanto en la digitalización de los procesos, porque eso te da información al ciudadano, incluso eso aumenta la transparencia, aumenta la eficiencia de la gestión, aumenta también el dinero. ¿Por qué? Porque se economiza este tipo de cosas, de que estás repitiendo los análisis, que estás repitiendo los estudios, y te hace un Estado más eficiente. Y en eso yo creo. Y por eso la Fuerza del Pueblo se está preparando no solamente para ganar, sino para gobernar. Porque el presidente Fernández dice que no solamente es ganar, sino que nos estamos preparando para gobernar con eficiencia, con calidad, con oportunidad de acceso a los pacientes, pero sobre todo con un trato humano, que es lo más importante. Doctora Yubelkis tiene una yo precisión que hacer. sigo particularmente pensando que no van a haber logros, ni se va a traducir en que estamos avanzando en el Sistema Nacional de Salud mientras siga habiendo deficiencia en los servicios y en la calidad de los servicios de los usuarios. Siempre lo digo porque el doctor Feli acaba de decir muy bien de los pacientes, cómo están en los hospitales, que andan con su expediente todavía encima, y nosotros tenemos que regularizar todavía. Si en mis manos y en nuestro partido estuviera, que nosotros estamos también trabajando para eso, tener un 5% en las manos, nosotros sabemos de entrada que la atención primaria es prioritario, que eso organizaría, el Estado organizaría, descongestionaría todos esos hospitales que de verdad son abarrotados, que como decía el doctor Félix, cuando se hace un hospital nuevo que tiene todos los recursos, se va y se concentra en un solo, y los otros entonces tienen una carga de pacientes que deben de ser vistos en sus unidades, donde todavía tenemos una deficiencia de que solamente tenemos alrededor de 1.800 centros de atención primaria. Siempre voy a hacer y vamos a abogar y vamos a sugerir y vamos a ser asesores de que se cumpla la atención, de que entre por fin, porque falta algo, señores. Y lo quiero decir aquí con mucha vehemencia, la falta de voluntad. Él lo dijo, las leyes están.
que hay una que no lo comparto, la Fontaine, lamentablemente no estamos completos. Tú sabes muy bien que la Ley de Seguridad Social 8701 tiene arrodillado al sector salud, tiene arrodillado a los usuarios y tiene arrodillado la gran mayoría de lo que estamos brindando salud. ¿Por qué? Porque es que la ley le da fuerza a los empresarios, le da fuerza a todos ellos. Entonces, no, la salud no es de un solo lado. La salud es integral, como dice el licenciado Israel. Entonces, nosotros tenemos todavía deficiencia, señor, en lo que es disminuir la mortalidad materno-infantil. ¿Qué somos nosotros en la región? ¿Qué dicen el desarrollo sostenible del sistema mundial? Que para el 2030 estamos lejísimos de todo eso. ¿Y con qué se hace eso? Con dinero, con recursos. Pero no solamente eso, las inmunizaciones. Señores, ahora ha abarrotado el país, y ustedes lo saben, que hubo que sacar ahora muchísima vacuna para fiebre amarilla por la gran cantidad de personas que está viajando ahora a Colombia y que se están viajando para todos esos países que están abiertos y que los saludamos y que lo vemos bien. Pero el país estaba preparado para esa avalancha. Yo tengo conocimiento que en el centro sanitario la fila comienza desde las 3 de la mañana para poder conseguir una vacuna para fiebre amarilla, que son estándar en otros países que se lo exigen. Entonces, nosotros tenemos todavía un presupuesto que no nos da para eso. Entonces, ahora va a venir un meollo de nuevo económico en salud. Pero si tenemos un 5%, nosotros tenemos la orientación necesaria. También tenemos claro en la mente, dando prioridad a lo que más necesita el pueblo, porque es el pueblo, señores. Nosotros podemos estar bien, podemos hacer el trabajo, hasta uno se ha adecuado a muchísimas cosas del sistema y lo hemos hecho, como dicen en mi pueblo, de tripa corazón, pero el pueblo ya no aguanta más ese sistema. Vamos a hacer una breve pausa. El programa de hoy de verdad está súper interesante, así que usted no se mueva porque regresamos en breve con más aquí en Cátedra Médica. Sin embargo, estamos perdiendo la carrera hacia allá. Entonces, ¿ustedes creen que reformando esas dos leyes, nosotros vamos a cambiar, vamos a variar la tendencia que tiene la sociedad de ser una fábrica de enfermos? Si es así, se resolvió el problema. Pero no, porque es que la fábrica de enfermos siempre está. Es que tú lo estás viendo en vista de que ha estado la fábrica de enfermos, oye, lo adquirimos, doctor Lafontaine. Y que la promoción de la salud. Y la promoción de la salud ha quedado por debajo porque no tiene la inversión necesaria. Es que estamos hablando de que decía el doctor Ferri que no hemos apuntado más lo curativo. No hemos hablado no estamos haciendo enfoques ni estamos asumiendo económicamente lo que es la prevención y la promoción en salud. Yo quiero van a seguir siendo la fábrica. Yo quiero agregarle algo a lo que la doctora Yuberki está planteando, en el orden económico simplemente. Y con lo que voy a decir, existe la posibilidad de que afecte muchos intereses. Cuando usted planteaba, doctor Lafontaine, el hecho de que el sistema, desde el punto de vista cuantitativo, ¿verdad?, ha tenido resultados, yo entendí que se refería a que quienes han hecho el negocio de la salud desde el punto de vista privado, les ha ido muy bien. Y eso es así. El hecho es que si cualquier ciudadano hace un ejercicio responsable del uso de las herramientas electrónicas y escribe en Google, ¿verdad?, estados financieros de las administradoras de riesgo de salud, se va a dar cuenta que quizás, oigan bien, los recursos que en alguna medida el mismo sector salud pudo haber manejado, se quedaron en manos de unos cuantos del sector privado. Que no está mal, eso es relativamente legítimo porque la ley se lo permitió. Ahora bien, el hecho es que desde el punto de vista cualitativo, nuestros ciudadanos no tienen ni más ni mejor salud. Esa es la variable que desde el punto de vista profesional yo cuestiono. Y que necesariamente, oigan bien, un tercero no relacionado inclusive con el sector, me refiero lamentablemente a los capitalistas, espero que no me crucifiquen, definitivamente son los que se están beneficiando del sector. Yo creo que
ese es uno de los modelos que son necesariamente estamos obligados a revisarlo. No es posible que la salud sea un negocio financiero inclusive. Yo creo que gran parte del problema que tenemos en República Dominicana al respecto de la salud versa en ese mismo orden. Necesitamos una ley de salud, una ley general de salud, una ley de seguridad social que sea inclusiva al respecto inclusive de posibles brotes de nuevas enfermedades y de la parte relacionada no solamente de la salud física, sino también de la salud emocional, Claro. que es otra pandemia, Sí. que, Otra pandemia. que está viviendo el mundo. Entonces, debo decirlo como es así mismo. El negocio de la salud se ha convertido en lo que representa ese cápita para quien en alguna medida decidió, a partir de la Ley de Seguridad Social en el año 2001, constituir o crear una administradora de riesgos de salud. No debe ser así. Vuelvo y les repito, si hacemos un ejercicio responsable de los últimos 20 años que ha operado en nuestro sistema de salud, nos vamos a dar cuenta que esos recursos que ustedes reclaman quizás estén ahí, pero vuelvo y les digo, inclusive hasta para hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y concretarlo, materializarlo, se necesita un consenso general de todos los actores que participan. Claro que sí. Quienes más se han beneficiado real y efectivamente son ese sector privado. Sí, Bien, pero vamos, antes de su intervención, doctor, vamos a darle chance a la gente que nos escucha Ok. a que dé sus opiniones. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, sí. Bueno, yo sugiero que se continúen haciendo programas de ese tipo. Ojalá ellos fueran invitados toda la semana con un tema igual, para ver cómo se resuelve el problema de la salud en República Dominicana. Yo creo que sí, que la salud es un negocio, pero es un negocio sano, porque la palabra negocio es una palabra sana. ¿Por qué? Porque debe de beneficiar, en este caso de salud, al usuario o al paciente, debe de beneficiar al proveedor, al médico, y debe de beneficiar al sistema. Todos debemos de ganar. Y nosotros tenemos los conocimientos, tenemos los recursos para hacerlo, pero no tenemos la voluntad. Voy a hacer mi pregunta, pero antes de hacer mi pregunta, yo quisiera primero enmarcarla. Yo he visto que, por ejemplo, en la República Dominicana, los centros de atención, llámese hospitales y clínicas privadas, están repletas de enfermos, llenos de enfermos, pero debido a un mal funcionamiento inoperante del primer nivel de atención o del sistema de promoción y prevención de la salud, donde no entra por ahí. Pero también estoy viendo que es imposible la competencia entre el sector público y privado, porque son los mismos protagonistas detrás de los mismos intereses. Entonces, un personal sale de un sitio para trabajar en otro, compitiendo el mismo. Entonces, así no se puede hacer salud. Yo me pregunto, yo he vivido en varios países y he visto que hay un sistema único de provisión de salud que comienza con atención primaria y va a todos los niveles. Ahora bien, esa población está dotada por un seguro. Si esa persona está por debajo del capital, pues el gobierno le paga un seguro que le cubre todo. Y si está trabajando, pues entonces le paga también una contribución. Tiene que pagar su trabajo, tiene que pagar una parte y la otra, que es el contributivo. Entonces, ¿por qué no se crea, digo yo inventando, mirando el juego desde afuera, ustedes son los expertos, ¿por qué no se crea un sistema único de provisión de salud? Con un sistema único de servicio, cosa que la persona vaya con su récord único, como ustedes dijo, que cada vez que entren al sistema, pues encuentren el récord mío, ahí ya tengan todos los antecedentes, no hacemos un récord nuevo. Entonces, un sistema único de provisión de salud, con un sistema único de seguro, para que solamente haya un solo sistema, con unos solos intereses, con las rectorías de salud pública por encima, vigilando el sistema. Lo escucho en el aire. Gracias. Esa es más o menos mi intervención. Gracias por su llamada. Adelante. Mira, ese joven tiene mucha razón al respecto de que inclusive lo establece la Constitución, la salud debe ser universal y gratuita, pero tiene un costo. Entonces, en alguna medida ese costo debe ser asumido o a través del presupuesto o a través de un sistema que sea real y efectivamente eficaz y eficiente. no, yo creo que la respuesta él mismo se la dio y está clarísimo, porque debe haber una puerta de entrada Claro. y eso, hay un seguro nacional de salud, que todo el mundo debe tener acceso a esa salud. Aquí no se ha implementado, como decía la doctora Llover, que aquí no, ese primer nivel, esa estrategia, porque no es tener una clínica rural como hacían antes los campos, ahora son unidades de atención primaria o centros de prevención, promoción, CPNA como le llaman. CPNA. Nosotros creemos en el sistema
que tenga esa puerta, porque eso es lo que va a evitar. Primero, que los hospitales estén llenos, como dice él, porque la gente va a donde le dan atención. Si va a una clínica de primer nivel y hay que hacerle una toma de muestra, de un análisis, y ahí no está quien le tome la muestra, no se la van a procesar rápidamente, ese va mejor al segundo nivel directamente, a un hospital de eso, pero pasa una mañana entera para hacerse una placa, esperando el resultado, esperando el médico que, como dice el Pruli, empleo. Esa es otra cosa, el médico trabaja en varios sitios, de repente se convierte en un cheripero, porque tiene que picar aquí, picar allí. Por eso yo decía que debe haber un buen financiamiento, un buen pago, para que ese médico esté ahí cumpliendo un horario, que se sienta bien, que no tiene que andar gastando gasolina y cogiendo tapones y sufriendo estrés, porque después viene el infarto y queda ciego, así como La Fontaine. Entonces, un tema complicado. El tema de la salud, él decía también que es un negocio. Y de verdad, está el negocio privado. ¿Qué hacen los privados? ¿Qué quieren? Bueno, que no se implemente primer nivel para que la gente vaya también a las clínicas, porque hay un tomógrafo que hay que pagarlo, que lo compraron nuevo. Ese que fue, como decía Israel un ratito cuando yo llegué, que hablaba que la gente le duele la cabeza y no va al médico y que prefiere una cervecita. Pero yo creo que el dominicano tenemos la ventaja, que somos muy alegres, muy contentos. Y a veces usted va al médico y el médico lo profundiza en los temas de salud. Usted ve Estados Unidos y Obama, el Obamacare, y luchó muchísimo por un sistema, peleó muchísimo y eso costó mucho trabajo y todavía no es un sistema perfecto. La salud es muy compleja y el amigo lo decía, es un tema porque allá en Estados Unidos también usted ve muchos sonámbulos. Porque van al médico y entonces le indican una pastillita para la depresión, pero se convierte en adicción. Aquí lo resuelve con una pequeñita y está contento. Y ese es el mecanismo del dominicano. Quizás tenía que tomarse la presión ahí, en la unidad de atención primaria. Ahí le detectaban de que no tenía que hacerse una tomografía del cráneo por el dolor de cabeza, sino que tenía la presión alta y le dan la pastillita de la presión. O sea que, pero si va al centro privado, tiene que hacer la tomografía para ver si tiene un hematoma cerebral, que tiene un derrame, que tiene una cosa. Entonces es un tema complejo, donde el negocio de la salud, y la periodista el otro día, Altagracia Ortiz, publicó un libro muy interesante, justamente de esto, del negocio del dolor, el negocio del sufrimiento, el negocio de... O sea que son muchas cosas que se dan ahí, pero tenemos que vivir con eso, porque lamentablemente es un sistema capitalista abierto, está la libre elección, que la gente puede elegir dónde quiere ir. Entonces de eso se trata. Yo pienso que de todo un poco, pero hemos ido avanzando. Adelante, doctora Fontaine. Una pregunta, ¿qué tanto creen ustedes que ha influido, ha impactado en la sociedad el problema de la inflación? ¿Qué tanto ha impactado en la salud, en su estado de salud? Bueno, no solamente el tema aquí es salud, pero eso ha impactado tan grandemente que eso también se traduce en lo que hemos venido diciendo sobre los aumentos que se hacen a los médicos. Que luchamos en el colegio médico, y quiero entrar ese temita ahora que lo dijiste de la inflación, porque me llegó y es puntual. Vivimos luchando en el colegio médico por el 30%, por todos los porcientos que hay, y que cuando llega el 30% y la inflación viene, ya eso se va. Se diluye en el supermercado, ya tú no lo ves. Entonces, imagínate en salud, la inflación. ¿Qué impacto tan grande puede estar haciendo en todo lo que está pasando ahora mismo? Se traduce a lo que decía el doctor Feli, el doctor y el licenciado Israel. El bolsillo del paciente también grita, porque esas diferencias y todo eso que tiene que pagar. Y por eso es complejo, y lo admito aquí, que es un tema que no es de una hora. Es complejo, porque nosotros seguimos teniendo la deficiencia de que el joven que llamó hace un momentico decía de que no que puede ser... que no era tan joven. Bueno, le doy eso, como no lo vi, lo oí, me pareció joven, pero sí puedo decirle... Una broma. Los dos actores que él mencionó,
de tanto público y privado somos los mismos, dice él, somos los mismos, pero la ley nos hace diferente. Entonces, por eso yo creo que hay que reformar la ley 8701, porque le da más ventaja a uno que a otro. Todavía Ahora, 380 pesos de ahora, consulta. Israel, y lo digo así, te interrumpí, Yuberti, porque ya Está no bien, tenemos tiempo. está bien. Yuberti lo enfocó desde el punto de vista como el natural, o sea, del médico. Yo te pregunto desde el punto de vista de la población, ¿en cuánto ha influido el problema de la inflación? Número 1, la consulta médica. Número 2, en el costo de los medicamentos. Número 3, en los internamientos. Número 4, o sea, en el asunto de los diagnósticos. ¿Eso lo tiene definido el Banco Central? ¿Tú tienes esos datos ahí? Sí, claro que sí. Definitivamente el efecto de la inflación, de hecho, en el sector de la salud de manera específica, por la importancia que tiene tanto en la economía como en el propio ser humano, no necesariamente la ley ajusta por la inflación los valores que se consignan en todos los órdenes al respecto, tanto de las prestadoras de servicios de salud como de los médicos, que serían en este caso también prestadores de servicios de salud. El hecho es que parte del reclamo que están viviendo y que estamos viviendo por parte de los médicos se debe a eso. Si nosotros hacemos una acumulación de la inflación de los últimos 15 años, los médicos deberían estar ganando en este momento lo que tienen registrado como tal, multiplicado mínimamente por 5, ese valor. Esa es la verdad. Un economista aquí. Porque la inflación se acumula de año en año. No es la base del último 15 años, sino que ese 10% se va acumulando. Ahora bien, eso debe ser parte, ¿verdad?, de ese estudio Y en los demás renglones. que se debe realizar. De manera específica, en los demás renglones, que los incluye todos, porque al final un médico tiene gastos y esos gastos necesariamente suponen ser cubiertos por la actividad que realice. El hecho es que el Banco Central establece hoy que la inflación acumulada hasta el 30 de noviembre es de 8.64%. Okay. Ese es el registro. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la inflación viene en una escalada. Eso significa, y de acuerdo también a la Asociación de Farmacéuticos, por ejemplo, que puedo citarlo, en el mejor de los casos, los medicamentos y algunos suministros en República Dominicana, en el mejor de los casos, han aumentado un 20%, el mejor de los casos. En el peor de los casos, tenemos productos y servicios que han aumentado en un 100%. Yo creo que el caso de los médicos es un ejemplo. Los médicos necesitaban, lo único que estaban haciendo los médicos por encima de su promedio laboral es trabajando más horas porque no estaban ganando más dinero, lamentablemente así decirlo, en función de los gastos que estaban asumiendo. Ahora, la pregunta que nos haríamos todos al respecto del mismo, profesor, ¿quién se estaba quedando con los beneficios de ese proceso productivo? Ahora yo quiero hacer una pregunta a Félix específicamente. Félix, tú tuviste la oportunidad de aperturar hospitales autogestionados y además fuiste director del Servicio Regional de Salud Metropolitano. Por vía de la Seguridad Social, anualmente se ponen en circulación solamente para prestación de servicios de salud alrededor de 100.000 millones de pesos, más de ahí. ¿Por qué eso no puede ser aprovechado por los hospitales tradicionales? ¿Pudiera tú en 2 segundos que me está dando Luis poder responder esa pregunta? Sí, bueno, los hospitales, yo estaba escuchando muy bien a Israel, lo decía con mucha propiedad, pero yo insisto que los hospitales son empresas sociales del Estado. ¿Y quiénes están dentro de los hospitales? Son los médicos. Por eso el modelo no es realmente lo que define que si o sea, que los médicos tienen el desorden, que no permiten eso. No tienen el desorden, al contrario. Que esa pregunta que tú hiciste de cómo impacta el aumento de la canasta familiar, claro. Yo soy partidario, doctora Yubel, que usted que es una líder ahí en ese colegio médico, de que los médicos no solamente sea un salario, el médico debe de recibir recursos por su rendimiento, claro, por su participación, por la productividad.
En esa, no, Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque el médico entonces ahí se va a hacer cautivo y uno lo ve en algunos países y en el sector privado. Si el médico recibe 20 pacientes, 50 pacientes, entonces el médico se va a quedar ahí, no va a tener que moverse a ningún otro sitio porque tiene un lugar de producción de dinero, de recursos, y ahí deja de gastar en la calle y el médico tiene menos riesgo y el paciente mejor atendido. Claro. ¿Por qué? Porque cada paciente lo ve como un usuario, no lo ve corriendo y que ya hay BDA y me voy para el otro sitio. No, espérate. Este es un paciente que lo va a hacer cautivo de él. Que se va a detener. Se va a detener y yo creo mucho en la humanización de la salud. Claro. Y eso comienza con el financiamiento. Un llamado a todos los médicos que escucharon este programa y que lo van a escuchar más adelante. Tenemos que tener pendiente que por ahí viene ya un proceso eleccionario en el colegio y que no podemos seguir votando nada más, como decía el doctor Félix, por un salario. Tenemos muchísimas cosas y ustedes han oído lo complejo que dijo el economista aquí, que es el sistema de salud y cómo es, y todo lo que nos estamos perdiendo los médicos por nada más estar enfocados en sueldo, que eso se lo lleva la inflación, en aumento de sueldo que la inflación se lo lleva. Inmensamente agradecidos, doctor Félix Hernández, doctora Yubelki Aquino y el licenciado Israel Abreu por este programa que han desmenuzado de una manera de verdad espectacular. A la gente que nos ha escuchado, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica.